Estos días han estado saliendo muchas noticias de persecuciones que están sufriendo muchos de nuestros hermanos en la fe en otros lugares del planeta. Y cuando leemos estas historias, por un lado nos escandaliza, nos entristece, pero por el otro lado nos parece algo tan lejano a nuestra experiencia. Nosotros vivimos en Occidente. Vivimos en una condición muy distinta a la que viven muchos de nuestros hermanos en países como Siria, Corea del Norte, Irán. Por la soberanía de Dios, nosotros disfrutamos de una libertad que ellos no tienen. Y en sentido general podemos decir que no corremos los mismos riesgos que ellos corren cada día por causa de su fe. Sin embargo, mis hermanos, a pesar de eso, nunca debemos olvidar que el mismo principio de maldad, el mismo principio de rechazo que se encuentra operando en aquellos países donde los cristianos son perseguidos abiertamente, es el mismo principio que opera en países como los nuestros, aunque se manifieste de una forma menos agresiva, aunque se manifieste de una forma más sutil. El Señor advirtió claramente a sus discípulos que serían aborrecidos por el mundo por causa de su nombre, y aún nuestros propios familiares, dice el Señor, se volcarían contra nosotros por el simple hecho de estar asociados con Él. Bienaventurados seréis cuando os insulten y persigan y digan todo género de mal contra vosotros falsamente por causa mía. El mundo aborrece a Cristo, mis hermanos, y por esa misma razón aborrece a todo aquel que le sigue, aborrece a todo aquel que quiere serle fiel. Y yo sé que Jesús está de moda, por lo menos en países como los nuestros. Mucha gente dice seguir a Jesús, pero la pregunta es si están siguiendo al Jesús de la Biblia, o si están siguiendo a Jesús de la Biblia como Él dice que Él debe ser seguido. Porque lo cierto es, hermanos, que el Cristo que se revela en las Escrituras representa todo lo que el hombre rechaza. Ese Cristo nos recuerda que no somos pequeños dioses alrededor de los cuales debe girar el universo. Ese Cristo nos recuerda que somos pecadores, condenados, que merecemos justamente la ira de Dios por causa de nuestros pecados. Ese es el Cristo de la Biblia. Ese Cristo nos confronta con nuestra impotencia, nos confronta con nuestra maldad, nos hace ver que nuestra decencia y nuestras buenas obras no sirven de nada para ganar el favor de Dios, porque esa moneda no circula en el reino de los cielos. De manera que es imposible que nosotros sigamos y prediquemos a ese mismo Cristo sin cosechar ninguna consecuencia en este mundo caído. Esa es una de las grandes lecciones que nosotros aprendemos del pasaje que vamos a estar considerando en la mañana de hoy en nuestra serie de Marcos. La semana pasada nosotros vimos que el Señor delegó su poder y autoridad en sus discípulos para que salieran por toda Galilea predicando como Él predicaba, haciendo las obras que Él hacía. Esta porción se encuentra en los versículos 7 al 13 del capítulo 6. Más adelante, en los versículos 30 al 32, nosotros veremos los resultados de esta misión, de esta gira de predicación. Pero Marcos introduce en el medio esta historia que estudiaremos en esta mañana sobre la muerte de Juan el Bautista. Y de paso, esta es la única porción del Evangelio de Marcos cuyo foco primario de atención no es el Señor Jesucristo. La única porción. Marcos introduce esta historia en el versículo 14 señalando a uno de los personajes protagónicos de este incidente. Dice el rey Herodes. Así comienza este pasaje, el rey Herodes. El problema es que en el Nuevo Testamento aparecen varios personajes con ese mismo nombre. Así que es necesario aclarar de cuál Herodes es que Marcos nos está hablando aquí. El más famoso de todos los Herodes es Herodes el Grande. Un hombre cruel, un hombre perverso,
que reinó sobre todo Israel por 36 años. Antes de su muerte, que fue en el 4 antes de Cristo, Herodes el Grande le solicitó al emperador que dividiera todo el territorio de Israel en 4 regiones. Por cierto, Cristo nació en el reinado de Herodes el Grande. Y alguien va a decir, ¿y cómo es que entonces Herodes murió antes de Cristo? Bueno, porque el calendario tiene un error. Solamente para aquellos que van a hacer sumas y restas, él murió en el 4 antes de Cristo según nuestro calendario, pero él fue que mandó a matar a los niños. Así que Herodes el Grande, al morir, le pide al imperio romano que divida la región que él gobernaba en 4 regiones o en 4 tetrarquías, para dividirla entre sus 4 hijos. Y a Herodes Antipas, que es el Herodes de esta historia, hijo de Herodes el Grande, le tocó la región de Galilea y de Perea, la cual él gobernó desde el 4 antes de Cristo hasta el 39 después de Cristo. De manera que técnicamente hablando, este Herodes no era rey, este Herodes era tetrarca, es decir, el gobernador de 1/4 de la región que gobernó su papá. De hecho, Herodes Antipas nunca consiguió que el emperador le concediera el título de rey, pero él se comportaba como si lo fuera. Podemos dividir este relato de la mañana de hoy en 3 escenas, y yo he tratado de escoger títulos para cada una de estas escenas que ustedes puedan recordar. La primera de estas escenas, que va de los versículos 14 al 16, yo la he titulado Una desafortunada pero reveladora comparación. Versículo 14. El rey Herodes se enteró de esto. ¿De qué? De lo que los apóstoles estaban haciendo. Pues el nombre de Jesús se había hecho célebre y la gente decía: Juan el Bautista ha resucitado de entre los muertos. Por eso es que estos poderes milagrosos actúan en él. Pero otros decían: no es Elías. Y otros decían: es un profeta como uno de los profetas antiguos. ¿Notaron, hermanos, algo interesante en este pasaje? El nombre que se había hecho célebre no era el de los apóstoles. El nombre que se había hecho célebre era el de Jesús, aunque eran ellos los que ahora estaban haciendo milagros similares a los que Jesús hacía. Mis hermanos, es obvio que la predicación apostólica y los milagros que ellos hacían no movía a la gente a poner sus ojos en ellos, sino en el Señor. Y de esto ya aprendemos una lección. Hermanos, algo no anda bien en un ministerio cuando se comienza a exaltar la figura de un predicador. Y quiero repetir eso otra vez. Hermanos, cuando en un ministerio se comienza a exaltar la figura de un predicador, algo no anda bien. Porque el único que debe ser exaltado en su iglesia es nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Es a Él a quien nosotros debemos proclamar. Es hacia Él a quien nosotros debemos guiar a la gente para que pongan su confianza en Él, no en nosotros. ¿Recuerdan ustedes cuando el apóstol Pedro sanó a un cojo de nacimiento en el templo de Salomón en Hechos capítulo 3? Dice que cuando todo el pueblo se agolpó a la puerta del templo lleno de asombro, Pedro aprovechó para decirles: varones israelitas, ¿por qué os maravilláis de esto? ¿O por qué nos miráis así, como si por nuestro poder o piedad hubiéramos hecho andar a este? En otras palabras, Pedro no quería que la gente lo viera a él como alguien especial. Fue por la fe que viene de Jesús que este hombre hoy está en perfecta sanidad, le dice Pedro al pueblo más adelante. Así que lo que sucedió con los apóstoles en esta primera gira de predicación por toda Galilea fue una explosión de poder. Era algo que no podía pasar desapercibido. Los milagros que Jesús había estado haciendo durante su ministerio ahora se estaban multiplicando por 12. Por toda la región de Galilea era demasiado evidente que algo extraordinario estaba sucediendo allí. Pero en vez de reconocer que Jesús era el Mesías, esta gente comenzó a hacer las especulaciones más ridículas y más absurdas acerca de él. Algunos decían: Juan el Bautista ha resucitado de los muertos y por eso operan en él estos poderes. Ahora, hermanos, Juan nunca hizo ningún milagro. Nunca.
Pero obviamente esta gente razonaba que si alguien podía volver de ultratumba, seguramente era capaz de hacer cualquier cosa. Otros decían, tiene que ser Elías. ¿Y por qué de manera particular Elías? Bueno, probablemente porque Elías nunca vio muerte, dice en Segunda de Reyes, el capítulo 2. Así que probablemente decían, Elías volvió. Había otro grupo más lógico que decían, no, Jesús es simplemente un profeta, de la misma categoría que los profetas del Antiguo Testamento. Ahora, todas estas comparaciones, incluyendo las más ridículas y disparatadas, revelan algo acerca de la opinión que el pueblo tenía de Jesús. Ellos sabían que Él no era un hombre común y corriente. Los profetas eran hombres muy apreciados en Israel, por más que en su tiempo casi nadie le hacía caso. Y ellos estaban colocando a Jesús en ese mismo nivel. Era más que obvio para ellos que la sabiduría y los milagros del Señor eran extraordinarios, pero aún así preferían creer cualquier cosa, por ridícula que fuera, con tal de no tener que reconocerle como Señor de sus vidas. Ese es el problema que pasa con mucha gente en el día de hoy. Ellos saben que Jesús es extraordinario. Yo recuerdo en mi época de adolescente algunas películas que se daban de Jesús, el Jesús de gospel o el Jesús de Jesucristo superestrella. Todo el mundo quiere tener a Jesús de su parte, pero no le quieren reconocer como Señor. Por supuesto, todas estas historias, todos estos comentarios comienzan a llegar al palacio de Herodes. Y algo se activa dentro de él. Su mente supersticiosa mezclada con una conciencia acusadora lo llevaron a pensar que algo definitivamente muy extraño y sobrenatural estaba sucediendo en Galilea. Versículo 16. Y al oír esto, Herodes decía, Juan, a quien yo decapité, ha resucitado. Juan, a quien yo decapité. En el pasaje paralelo de Lucas 9:7 dice que Herodes estaba muy perplejo cuando escuchaba acerca de lo que los apóstoles estaban haciendo, cuando escuchaba acerca de Jesús, porque él había mandado a decapitar a Juan el Bautista y ahora él cree que es Juan el que ha regresado para señalarle una vez más su pecado y su maldad. Y esta parte de la historia Marcos nos la cuenta en los versículos 17 al 20, en una escena que yo he titulado una confrontación que provoca temor y fascinación al mismo tiempo. Una confrontación que provoca temor y fascinación al mismo tiempo. Versículo 17, porque Herodes mismo había enviado a prender a Juan y lo había encadenado en la cárcel por causa de Herodías, mujer de su hermano Felipe, pues Herodes se había casado con ella. Aquí es necesario que hagamos un poco de historia. Herodías era una mujer perversa, ambiciosa, calculadora, que se había casado con su tío Felipe, con quien tuvo una hija llamada Salomé. El nombre de Salomé no aparece en la Biblia, pero el historiador Flavio Josefo nos da el nombre de esta muchacha. Felipe y Herodes Antipas eran hermanos, así que Herodías era sobrina de los dos, era sobrina de su esposo y era sobrina de su cuñado. Yo le había dicho, esta es una historia turbia, es una historia grotesca. Felipe había sido desheredado por su padre Herodes el Grande y vivía con Herodías como un ciudadano normal, común y corriente en la ciudad de Roma. En una visita que Herodes Antipas le hace a su hermano Felipe, se enamora de su mujer, que es su sobrina, Herodías. A pesar de que en ese momento el mismo Herodes también estaba casado con la hija del rey Aretas, que aparece más adelante en el libro de los Hechos, que gobernaba en la región contigua a la región donde gobernaba Herodes. Así que Herodes se estaba metiendo en un problema. Pero Herodes se enamoró de su sobrina y la sedujo. Y Herodías era una mujer muy ambiciosa.
Así que ella decide aceptar la proposición de su otro tío con la condición de que él se divorciara de su actual esposa. Y por supuesto Herodes accede y se casa con Herodías, pero sin que ella se hubiera divorciado todavía de su otro tío Felipe. De manera que su matrimonio era ilegal por partida doble. Se trataba de una relación adúltera de ambos lados y encima de eso con la esposa de su hermano, algo que estaba claramente prohibido en la ley de Moisés, en Levítico 18:16 y en Levítico 20:21. Pero cuando regresan a la tierra de Israel, tienen un choque frontal con la predicación de Juan el Bautista. Versículo 18. Porque Juan le decía a Herodes: no te es lícito tener la mujer de tu hermano. Juan el Bautista no predicaba adorando la píldora para evitar una confrontación con el hombre más poderoso de Galilea. Él no fue a decirle: tú sabes, Herodes, que todo el mundo es pecador. Y seguramente, tal vez, probablemente tú has hecho algo en tu vida que tiene que haber desagradado a Dios. No, mis hermanos, su mensaje fue claro y directo. Herodías es la mujer de tu hermano y no te es lícito tenerla. Herodes, no importa la autoridad que Roma te haya conferido, la ley de Dios está por encima de ti, está por encima del imperio. Lo que tú has hecho es una maldad, es una perversión. Tú has pecado contra Dios. Él había recibido la orden de parte de Dios de llamar al hombre al arrepentimiento, y Herodes tenía que arrepentirse del pecado que él había cometido. Y mis hermanos, yo no creo que esta historia fue incluida en los evangelios únicamente para que nosotros nos enteremos cómo fue que murió Juan el Bautista. Yo creo que esa historia está ahí para que nosotros sepamos que si queremos seguir a Jesús y serle fiel, vamos a tener que pagar el precio. Más adelante, en el capítulo 8 del Evangelio de Marcos, nosotros nos vamos a topar con uno de esos pasajes incómodos de los evangelios. El apóstol Pedro acaba de confesar en Cesarea de Filipo que Jesús es el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Y el Señor aprovecha la ocasión para darle a Pedro y al resto de los apóstoles una correcta perspectiva de la naturaleza de su ministerio. Marcos capítulo 8 versículo 31. Y comenzó a enseñarles que el Hijo del Hombre debía padecer muchas cosas y ser rechazado por los ancianos, los principales sacerdotes y los escribas, y ser muerto y después de 3 días resucitar. Y les decía estas palabras claramente. Y Pedro le llevó aparte y comenzó a reprenderle, mas él, volviéndose y mirando a sus discípulos, reprendió a Pedro y le dijo: quítate de delante de mí, Satanás, porque no tienes en mente las cosas de Dios, sino las de los hombres. Y llamando a la multitud y a sus discípulos les dijo: si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame, porque el que quiera salvar su vida la perderá, pero el que pierda su vida por causa de mí y del evangelio la salvará. Un mensaje bien claro. Queridos hermanos y amigos, ese es el costo del discipulado. La salvación es por gracia, es por medio de la fe, completamente gratuita. Pero predicar lo que Cristo quiere que tú prediques, vivir de la manera como Cristo quiere que tú vivas, tiene un precio. Y yo creo que a medida que nos acerquemos a la segunda venida de nuestro Señor, va a ser cada vez más difícil evadir esa realidad. Estamos en un mundo caído, estamos en un mundo que aborrece a Dios, estamos en un mundo de maldad. Y yo te pregunto, a ti que profesas ser cristiano, ¿hasta qué punto estás dispuesto a ser coherente con tu profesión de fe?
¿Hasta qué punto estás dispuesto a que tus amigos se alejen de ti por causa de tu fidelidad a Cristo? Porque tú no celebras los chistecitos que ellos hacen, porque tú no corres con ellos en el mismo desenfreno de disolución. ¿Hasta qué punto, mi amado hermano, mi amada hermana, tú estás dispuesto o dispuesta a que te boten del trabajo porque tu jefe sabe que hay cosas que tú nunca vas a hacer por causa de tu fidelidad a Cristo? ¿Hasta qué punto, hermanos, estamos dispuestos a pagar el precio? Yo no estoy hablando aquí de irse al campo misionero. Yo no estoy hablando de irse a un país islámico. Yo estoy hablando de ser fiel a Jesucristo en República Dominicana. Juan el Bautista estuvo dispuesto a ganarse enemigos poderosos con tal de ser fiel a la encomienda que el Señor le dio. Y quiero aclarar que eso no es cristianismo radical. Eso es mero cristianismo. Eso no es cristianismo radical. Eso es lo que se supone que todo verdadero creyente está llamado a hacer por causa de su Señor y Salvador. Juan provocó la ira de Herodes por su predicación. Pero en cierto modo, ese fue el menor de sus problemas. Versículo 19. Marcos capítulo 6, versículo 19. Y Herodías, la esposa, le tenía rencor y deseaba matarlo, pero no podía porque Herodes temía a Juan, sabiendo que era un hombre justo y santo, y lo mantenía protegido, y cuando le oía se quedaba muy perplejo, pero le gustaba escucharlo. Obviamente, la acusación de Juan contra Herodes alcanzaba también la reputación de Herodías y la dejaba muy mal parada. Tan culpable era el uno como la otra por la perversión que había sido cometida. Pero ambos reaccionaron de manera diferente a la predicación de Juan. Alguien decía: desatar la ira de una mujer es peor que el infierno. Herodes sabía que Juan tenía razón. Herodes admiraba el carácter irreprochable de Juan. Dice que era un hombre santo y justo. Herodes sentía hacia Juan una mezcla de temor y fascinación. Lo rechazaba y le encantaba al mismo tiempo. Y trató de protegerlo de la ira de Herodías, porque él sabía que Herodías quería matarlo. Pero esta mujer conocía muy bien las debilidades de su marido y ella estaba simplemente esperando el momento oportuno. Y eso nos lleva a la tercera escena de este pasaje, que yo he titulado una diabólica conspiración y una promesa insensata. Una diabólica conspiración y una promesa insensata. Versículo 21. Pero llegó un día oportuno cuando Herodes, siendo su cumpleaños, ofreció un banquete a sus nobles y comandantes y a los principales de Galilea. En otras palabras, Herodes había invitado a su cumpleaños a la plana mayor de su pequeño reino. Y Marcos menciona tres grupos de poder aquí. Él dice los nobles, es decir, los altos dignatarios del gobierno civil, los comandantes, una palabra que señala a militares de alto rango que tenían bajo su mando compañías de unos 1000 soldados. Y finalmente a los principales de Galilea, refiriéndose probablemente a los líderes sociales más importantes de la provincia. De manera, mis hermanos, que en esta fiesta estaban representados todos los componentes de la estructura de poder en la región de Galilea y de Perea. Todos los hombres que incidían en el gobierno civil, en el aparato militar y en la alta sociedad estaban en la fiesta de Herodes. Y debemos suponer que la mayoría de ellos había comido de más y había bebido de más. Cuando de repente entra Salomé en el salón del banquete, enviada seguramente por su propia madre. Hermanos, hay que pensar, esta muchacha nació en el 14 después de Cristo. Eso quiere decir que probablemente en este punto de la historia tenía 16 o 17 años de edad.
Y su propia mamá la envió a esa jauría de lobos a que danzara para ellos. Salomé baila en la fiesta y debemos suponer que su baile no fue inocente. Debemos suponer que estamos hablando aquí de un baile sumamente sensual, un baile que despertó la pasión pecaminosa de todos los hombres que estaban allí esa noche, especialmente de Herodes, al punto que le promete a su hijastra darle todo lo que ella quiera, hasta la mitad de mi reino. Por supuesto, hermanos, eso era una fanfarronería de Herodes, porque él no estaba en la posición de poder cumplir esa promesa. Recuerden que él no era rey, él era un mero tetrarca cuya autoridad dependía enteramente de la política trazada por Roma. Pero en ese momento de locura, él empeña su palabra delante de toda esa gente importante, y Herodías aprovecha la oportunidad. Versículo 24, y ella salió y dijo a su madre: ¿qué pediré? Y la idea de la pregunta es: mami, ¿qué pido para mí? Porque el verbo puede traducirse de esta manera: mami, dime qué pido para mí. Y ella le respondió: no, hija mía, este no es el momento para pedir para ti. Pídele que te dé la cabeza de Juan el Bautista. Y hay que ver, hermanos, la rapidez con que esta muchacha cumplió la orden de su mamá. Vean el versículo 25. Enseguida ella se presentó apresuradamente ante el rey con su petición, diciendo: quiero que me des ahora mismo la cabeza de Juan el Bautista en una bandeja. A pesar de su juventud, esta muchacha estaba dañada por el ambiente en el que se había criado, dañada tristemente por la influencia de su propia mamá. Hermanos, es increíble el impacto que nosotros podemos tener en la vida de nuestros hijos, para bien y para mal. Nuestros hijos nos están mirando, nuestros hijos están copiando nuestro estilo de vida. Tú quieres que tus hijos amen la iglesia, tú quieres que tus hijos amen la obra de Dios, tú quieres que tus hijos tomen en serio lo que sucede aquí. ¿Qué están viendo ellos en ti? ¿Amas tú la iglesia? Es obvio para tus hijos que la iglesia es lo más importante en tu vida, el avance del reino de Dios, la predicación del evangelio. Tus hijos te están mirando. Tus hijos te están copiando. Salomé era una copia en miniatura de la perversidad de su mamá. Esta muchacha no tuvo el menor reparo en cumplir los terribles deseos de su madre, y lo hizo tan rápidamente que pareciera que ese era su deseo también. Y es aquí cuando el fanfarrón de Herodes mostró claramente lo débil que era. Versículo 26. Y aunque el rey se puso muy triste, sin embargo, a causa de sus juramentos y de los que se sentaban con él a la mesa, no quiso desairarla. Y al instante, el rey tampoco lo pensó dos veces. Envió a un verdugo y le ordenó que trajera la cabeza de Juan. Y él fue y lo decapitó en la cárcel, y trajo su cabeza en una bandeja y se la dio a la muchacha, y la muchacha se la dio a su madre. Hermanos, Herodes pudo haber escapado de esa trampa. Él simplemente pudo haberle dicho a Salomé: excúsame, Salomé, mi oferta no incluía eso, porque Juan el Bautista no es parte de mi reino. Yo te dije: pídeme lo que quieras hasta la mitad de mi reino. Lo que tú me estás pidiendo no está incluido en la oferta, y se hubiera terminado la historia ahí. Pero este fanfarrón era un cobarde. Este fanfarrón le tenía miedo a los hombres. Este fanfarrón no quería quedar mal delante de la plana mayor que él había invitado a su cumpleaños. Y ordena que vayan a la cárcel y le trajeran la cabeza de Juan. Y en un último gesto macabro, el verdugo le llevó la cabeza a Salomé
en una bandeja. Y Salomé se la llevó a su mamá. Ese fue el destino terrenal del hombre de quien Cristo dijo que de los nacidos de mujer no había un hombre más grande que Juan el Bautista. Y ese fue su destino. Ese fue el destino del hombre escogido por Dios para ser el precursor de su Hijo, nuestro Señor Jesucristo, decapitado por la intriga de una mujer ambiciosa y perversa que supo sacarle partido a la debilidad y al orgullo y a la lujuria de su marido. Eso es lo que vemos en esta historia. Pero esta historia tan desagradable termina con un gesto heroico. Versículo 29: cuando sus discípulos oyeron esto, fueron y se llevaron el cuerpo y le dieron sepultura. Lo que estos hombres hicieron, mis hermanos, fue sumamente arriesgado. Identificarse con Juan el Bautista en un momento como ese es lo que yo creo que muchos hoy día llamarían una acción imprudente. Pero estos hombres probaron ser dignos discípulos de su maestro. Ellos aprendieron de Juan que hay que hacer lo que hay que hacer sin importar las consecuencias. El final de esta historia nos muestra de manera incidental que el verdadero poder no estaba en la sala del banquete en el cumpleaños de Herodes. El verdadero poder estaba en una celda solitaria con este grupo de hombres que habían aprendido a temerle a Dios. Y porque le temían a Dios, no le tenían miedo a nadie más. Ahí estaba el verdadero poder. Mis hermanos y amigos, ¿qué podemos aprender de una historia como esta? Yo repito, esta no es una historia agradable, pero es una historia real y es una historia muy instructiva. Hay varias lecciones aquí que nosotros podemos derivar de ese pasaje, lecciones que debemos atesorar, lecciones en las que debemos meditar. En primer lugar, mis hermanos, este pasaje nos muestra en una forma muy impactante el poder seductor y destructor del pecado. Cuando observamos detenidamente las vidas de Herodes, de Herodías y aún de Salomé, lo que encontramos es un grupo de personas que se fueron hundiendo cada vez más y más en un abismo de pecado que destruyó sus vidas, un abismo de pecados que los convirtió a ellos mismos en instrumentos de destrucción. Alguien ha dicho: el pecado nunca te lleva por buen camino. El pecado nunca produce nada bueno, siempre es destructivo, siempre oscurece el entendimiento, siempre es peligroso. Mis hermanos, el pecado no es un juego, aunque algunos están jugando con el pecado. El pecado no está jugando contigo. Amigo que estás aquí en esta mañana, no te engañes a ti mismo. Si algo es contrario a la ley moral de Dios revelada en su palabra, por inocente que eso pueda parecer, es en realidad un veneno mortal y tratará de destruir tu vida de la forma más sutil posible para desbaratar en ti todo vestigio de la imagen de Dios. El pecado es destructivo. Al principio sus peticiones eran muy modestas, una pequeña distorsión de la verdad, una breve escena pornográfica en la televisión o en la internet, un comentario difamador con la excusa de que no era más que un desahogo. Pero la meta final es la destrucción de tu alma. Dice Santiago en su carta: cuando la pasión ha concebido, da luz el pecado, y cuando el pecado es consumado, engendra muerte. Mis hermanos, en esa sala de parto nunca nace un niño sano y hermoso, porque el pecado no tiene la capacidad de producir algo así. El pecado siempre produce muerte. La petición de Salomé
fue tan extraviada que era para que Herodes reaccionara, era para despertar la conciencia de este hombre y hacerle ver lo que el pecado le estaba haciendo a su familia. Este hombre estaba fascinado y aterrado al mismo tiempo por la persona de Juan el Bautista. Algo estaba ocurriendo dentro de él cuando él escuchaba su predicación, pero la maraña del pecado había enredado tanto su corazón que él no reaccionó como debía, y en ese momento crucial de su vida él selló para siempre la condenación de su alma. Quiere el Señor que algunos aquí hoy reaccionen cuando todavía tienen tiempo de escapar. Por otra parte, esta historia nos recuerda que el evangelio siempre será ofensivo al hombre natural. Siempre. Como bien señala Paul Tripp, el evangelio te lleva a pensar cosas sobre ti que tú no vas a querer pensar acerca de ti mismo. El evangelio es una ofensa. El evangelio te hace ver que tú no eres el centro del universo. El evangelio te hace ver que las cosas no son como tú quieres que sean. El evangelio te dice que no te perteneces. El evangelio te enseña que el pecado que tienes dentro de ti es un enemigo contra el cual no puedes luchar en tus propias fuerzas. Y no piensen ni por un momento que los creyentes están exentos de reaccionar mal a la ofensa del evangelio. En estos días escuchaba a alguien hacer esta pregunta: ¿cómo tú sueles reaccionar cuando alguien te amonesta? Cuando alguien se acerca a ti a mostrarte un pecado en tu vida, ¿cómo tú reaccionas? ¿Acaso te acercas a esa persona con una profunda gratitud del corazón por querer ayudarte a ser cada vez más parecido a Cristo? ¿O en ese momento levantas tus defensas bien altas, negando de ese modo la gracia en la que tú dices creer? Tú dices: la salvación es por gracia, yo no merezco nada. Es como esa gente, ¿verdad?, que orando a Dios dice: Señor, yo sé que soy un gusano delante de ti, pero ay del que me trate como un gusano. Por fin decídete. ¿Qué es lo que tú crees que tú eres? ¿Qué es lo que el evangelio dice que tú eres? ¿Eres tú de los que cuando predican el evangelio a los inconversos les citas Isaías capítulo 64 versículo 6, donde dice que todas nuestras justicias son como un trapo de inmundicia delante de Dios, que no nos hacen merecedores del favor de Dios, pero al mismo tiempo te molestas profundamente cuando los demás no parecen notar lo valioso que tú eres? Por fin, ¿trapo de inmundicia o qué? Queridos hermanos, es el evangelio lo que nos ayuda a poner las cosas en perspectiva. Precisamente porque es una buena noticia que comienza con una mala noticia. Es una buena noticia que contiene un mensaje ofensivo. El evangelio humilla al hombre. El evangelio exalta únicamente la gracia de Dios. Y precisamente por eso necesitamos de ese evangelio cada día con la misma necesidad que teníamos el día que nos convertimos. Tú necesitas predicarte el evangelio todos los días y recordarte lo que el evangelio dice de ti, por ofensivo que sea. En tercer lugar, este pasaje también nos enseña que Dios es el dueño de nuestras vidas y que sus caminos son muy misteriosos. Este pasaje nos enseña que Dios es el dueño de nuestras vidas. Sus caminos son misteriosos. Fue Dios el que le ordenó a Juan el Bautista que predicara ese mensaje. Y cuando Dios se lo ordenó, ya Dios sabía que le iba a cortar la cabeza. Dios lo sabía. A Dios no le tomó por sorpresa la muerte de Juan. Él sabía lo que iba a suceder con este hombre que jugó un papel tan preponderante en la historia de la redención. Y si el destino de Juan te parece cruel, yo te invito a que reconsideres de nuevo
lo que realmente sucedió ese día. Me encantó esto que leí en un comentario de Marcos. Herodes y Herodías pueden haber recibido su cabeza en un plato, pero nuestro Señor recibió su alma en los cielos por toda la eternidad. Juan perdió su cabeza, pero Herodes y Herodías perdieron su alma. A final de cuentas, no existe ninguna duda sobre quién ganó y quién perdió en esta historia. Juan es el vencedor, Juan es el victorioso, no Herodes ni Herodías. Nuestras vidas le pertenecen a Dios. Y nosotros debemos estar dispuestos a hacer lo que Él quiere que nosotros hagamos sin importar las consecuencias. Es un cheque en blanco, Señor, el cheque ya está firmado, pídeme lo que tú quieras. Cuando Dios le dijo a Isaías, ¿a quién enviaré y quién irá por nosotros? Isaías no le preguntó ¿a qué, Señor, y a hacer qué? ¿Y a dónde? ¿A quién enviaré? ¿Quién irá por nosotros? Heme aquí, Señor, envíame a mí. Después averiguo a dónde y hacer qué. Dios es infinitamente más sabio que nosotros. Y todo lo que Él hace es lo mejor, aunque nosotros no lo entendamos. Y déjame decirte algo, mi amado hermano, la mayoría de las cosas que Dios hará en tu vida y ha hecho en tu vida no las vas a entender. No las vas a entender. Es un asunto de confianza. Él es bueno, Él es sabio y Él está guiando tu vida para lo mejor, aunque tú no lo entiendas. También aprendemos de esta historia que nada ni nadie puede detener el avance del reino de Dios. Nada ni nadie puede detener el avance del reino de Dios. Cuando Gloria y yo estábamos en Bolivia, un hermano predicó acerca del poder del evangelio y las misiones. Y una de las cosas que este hombre decía es que cada vez que persiguen a la iglesia y matan a un misionero en el campo misionero, es como si tocaran un átomo, se desata un poder atómico increíble. Juan el Bautista murió martirizado. Todos los apóstoles del Señor murieron martirizados, con la excepción del apóstol Juan. Pero la iglesia continúa predicando el evangelio en el siglo XXI y continuará predicando ese evangelio hasta que el Señor Jesucristo regrese en gloria, porque Él prometió que las puertas del Hades no prevalecerían contra su iglesia. Aquí estamos todavía. Los Herodes y las Herodías de este mundo vendrán y pasarán a lo largo de toda la historia, pero Dios seguirá levantando hombres y mujeres débiles como tú y como yo, fortalecidos por su bendita gracia, que sabrán ponerle resistencia a los Herodes y a las Herodías de este mundo. Y si no lo hacemos tú y yo, Él buscará quien lo haga. Pero nosotros habremos perdido el privilegio. Si no lo hacemos tú y yo, Él buscará quien lo haga. Pero tú y yo habremos perdido un gran privilegio. Que el Señor siga levantando hombres y mujeres como Juan el Bautista y como los discípulos de Juan. Hombres que estén dispuestos a hacer lo que hay que hacer. No importa el precio, no importa las consecuencias. Este pasaje finalmente también es un presagio de la muerte del Señor Jesucristo en la cruz del Calvario. Recuerden que Juan el Bautista era el precursor de Jesús. Y lo que provocó la muerte de Juan se encuentra íntimamente relacionado con lo que motivó la muerte de Jesús, la realidad del pecado. Cristo vino al mundo para librar a los suyos de la condenación y el poder del pecado en esta vida, y para librarnos también de la presencia del pecado en la vida venidera. Él vino a morir en una cruz para pagar la deuda de todos aquellos a quienes Él vino a salvar por medio del arrepentimiento y de la fe. Mi amigo, Dios puso una conciencia en el hombre con el único propósito de hacerte ver tu pecado.
con el único propósito de llevarte al arrepentimiento. Cuando el hombre decide no prestar atención a la voz de su conciencia, como hizo Herodes, llegará a un punto tal de dureza que ya no habrá forma de despertarlo para que pueda ser salvo. Tú sabes que tú eres pecador. Tú sabes lo que tú piensas cuando estás solo en tu casa. Cuando no tienes nadie a tu alrededor que te distraiga, tú sabes lo que hay en tu corazón. Tú sabes lo que tú has hecho. Tú sabes que has violado la ley de Dios muchísimas veces a lo largo de tu vida. Tú lo sabes. Pero el Evangelio te anuncia la buena noticia de que Dios ha provisto un remedio para tu mal a través de la muerte de su propio Hijo. Mi amigo, no te vayas de este lugar con la ira de Dios sobre ti. Cuando se te ofrece la oportunidad de concederte el perdón de todos tus pecados, únicamente por Cristo, únicamente por gracia, únicamente por medio de la fe. Herodes, Herodías, Salomé están en el infierno ahora, recordando por toda la eternidad que ellos conocieron a un siervo de Dios. Recordando por toda la eternidad que ellos tuvieron el chance de arrepentirse, pero ya no pueden hacerlo. Tú todavía estás a tiempo. Tú todavía estás a tiempo. Ven a Cristo en arrepentimiento y fe, confiando únicamente en Él para el perdón de tus pecados, y el perdón de todos tus pecados te será concedido. Yo supongo que muchos creyentes aquí se han topado con esta situación. Estamos predicando el Evangelio a una persona inconversa, pero esta persona está argumentando y argumentando y argumentando hasta que llega un punto en que te das cuenta que no tiene caso continuar. ¿Te ha pasado eso? No tiene caso, porque es evidente que la persona no está escuchando ni está ponderando tus argumentos. Más bien él ha decidido ir en contra de toda evidencia para seguir justificándose a sí misma. Bueno, algo similar es lo que encontramos en el pasaje que vamos a considerar en la mañana de hoy, en el capítulo 9 de la carta a los Romanos. Pablo ha venido hablando acerca de la elección incondicional, soberana, para probar que la promesa de Dios a Israel no ha fallado por el hecho de que muchos israelitas continúen rechazando al Mesías. Dios tiene a un Israel dentro de Israel, un Israel espiritual dentro del Israel nacional, escogido por gracia, por el puro afecto de su voluntad. Ahora, Pablo sabía que esta doctrina de la elección soberana incondicional de Dios suele levantar al menos dos objeciones. La primera, no vamos a olvidar la pantalla. La primera es que Dios es injusto al elegir a unos y no a otros. ¿Alguna vez alguien te ha dicho eso? A mí me lo han dicho muchas veces. Dios es injusto. ¿Por qué le elige a unos y no a otros? Y Pablo responde a esta objeción en los versículos 14 al 18 que estudiamos la semana pasada. La siguiente objeción es más bien un reproche. Es cuando la persona se siente acorralada por la doctrina de la elección de Dios y ahora le echa la culpa a Dios de su incredulidad. Decía Luis Buñuel, un famoso cineasta español,
yo soy ateo por la gracia de Dios. Y eso es lo que este hombre está haciendo aquí. Vean el versículo 19. Me dirás entonces, aquí está la objeción, ¿por qué pues todavía reprocha a Dios? Porque ¿quién resiste a su voluntad? La Nueva Versión Internacional lo traduce de esta manera. Pero tú me dirás entonces, ¿por qué todavía nos echa la culpa a Dios? ¿Por qué Dios me trata como culpable? ¿Quién puede oponerse a su voluntad? Pablo acaba de decir en el versículo 18 que del que quiere Dios tiene misericordia y al que quiere endurece. De ahí la pregunta del oponente de Pablo: ¿cómo puede un Dios así juzgar a los seres humanos? Si Él ha determinado en su soberanía lo que hará con cada uno. Y de nuevo, mis hermanos, tenemos que insistir en el hecho de que si Pablo hubiera enseñado que Dios escoge a los que Él sabe de antemano que van a creer en Cristo, no se hubiera levantado esa objeción. Si eso fuera lo que Pablo hubiera enseñado. Pero lo que levanta este cuestionamiento es precisamente la enseñanza de Pablo sobre la soberanía absoluta de Dios en la salvación de los pecadores. En otras palabras, el oponente de Pablo entendió perfectamente lo que él está enseñando, pero está llegando a una conclusión equivocada. Yo puedo entender una enseñanza, pero entonces inferir cosas que son erróneas. Porque la inferencia o la conclusión a la que ha llegado el oponente de Pablo es esta: si Dios es soberano, entonces yo no soy culpable. Yo no tengo responsabilidad. No soy responsable de mis pecados. Ni siquiera soy responsable de ser incrédulo, porque Dios es soberano. Pablo no está tratando aquí con un creyente confundido que desea de corazón tener un mejor entendimiento de esta doctrina. Por favor, Pablo, explícame mejor este tema de la elección incondicional, porque yo no acabo de entender cómo es que Dios opera en el corazón de los hombres para traernos a salvación. ¿Tú me pudieras dar un poco más de explicación? No, eso no es lo que tenemos aquí. Eso no es lo que está pasando aquí. El oponente de Pablo está indignado con Dios. Él está criticando la forma de actuar de Dios. ¿Cómo se atreve Dios a juzgar a los hombres, a juzgarme a mí? Si a final de cuentas nadie puede resistir su soberana voluntad. Es por eso que en vez de responder su pregunta, Pablo va a tratar con su corazón. Me encanta esto. O sea, Pablo sabe, no vale la pena seguir argumentando. Yo tengo que ayudar a este individuo. Yo tengo que tratar con su corazón, porque no son más explicaciones lo que este hombre necesita. Mis hermanos, Romanos 9, de verdad, está bien claro. Bien claro. No es más explicación, es más humillación. Más humillación delante del Dios del cielo. Así que lo primero que hace Pablo en este pasaje es hacerle ver a su oponente y de paso a todos nosotros la distancia infinita que hay entre Dios y sus criaturas. Vean el versículo 20. Al contrario, ¿quién eres tú, oh hombre, que le contestas a Dios? Hay un contraste aquí que se ve más claro en el original. Oh hombre está al principio de la oración, y la palabra Dios tiene un artículo definido. No es simplemente Dios, es el Dios. Es como que Pablo él está diciendo: oh hombre,
¿quién eres tú? ¿Quién eres tú para que le pidas cuentas al Dios, al único Dios? Pablo le está diciendo, mira mi amigo, hay un solo Dios y no eres tú. Hay un solo Dios y no eres tú. Eres un hombre, eres una criatura que para colmo de males eres pecadora y aún así crees tener el derecho de criticar a Dios y demandarle una explicación. Y Pablo le va a decir, ¿dirá acaso el objeto modelado al que lo modela? ¿Por qué me hiciste así? Ahora, la idea detrás de esta comparación que Pablo está usando aquí no es que el hombre sea un objeto inerte como una masa de barro en la mano del alfarero. No, el hombre posee una voluntad racional porque fuimos creados a imagen y semejanza de Dios. Nosotros tenemos intelecto, tenemos voluntad, tenemos emociones. Lo que Pablo quiere hacernos ver con esta comparación es cuán absurda es la actitud de una criatura que se atreve a criticar a su hacedor. Eso es tan absurdo como imaginar a una masa de barro criticando al alfarero por lo que él ha decidido hacer con ella. Esta era una ilustración muy conocida para los judíos, porque aparece varias veces en el Antiguo Testamento. Por ejemplo, en Isaías capítulo 29, versículo 16, Dios le dice a su pueblo, ay de los que van muy hondo para esconder sus planes al Señor y realizan sus obras en tinieblas y dicen, ¿quién nos ve o quién nos conoce? ¡Qué equivocación la vuestra! ¿Es acaso el alfarero como el barro para que lo que esté hecho diga a su hacedor, él no me hizo? ¿O lo que está formado diga al que lo formó, él no tiene entendimiento? ¿Ustedes creen que el alfarero que está haciendo su taza no conoce la taza bien? Él la hizo. Es la misma idea que encontramos en Jeremías 18. Dios le ordena a Jeremías que vaya a casa del alfarero y cuando llega lo encuentra haciendo una vasija de barro que se echa a perder. Así que el alfarero tiene que hacerla de nuevo y el texto en Jeremías dice, según le pareció mejor al alfarero hacerla. Y entonces Dios le dice a Jeremías, ¿no puedo yo hacer con vosotros, casa de Israel, lo mismo que este alfarero? Declara el Señor. He aquí como el barro en manos del alfarero, así sois vosotros en mi mano, casa de Israel. Wow. Él es el creador. Nosotros somos sus criaturas. ¿Ustedes se imaginan a una masa de barro molesta con el alfarero porque la convirtió en taza en vez de plato? ¿O porque le hizo una asa demasiado pequeña? Mi esposa, Gloria, en estos días me dio una ilustración más criolla. Aquí tenemos a una mujer con harina y agua y resulta que la masa está peleando porque la hizo yaniqueque en vez de pastelito. Yo sé que mueve a risa. Yo lamento los que están viendo esto de otro país, no van a entender nada, pero yo sé que mueve a risa, pero hermanos, es precisamente la ironía que Pablo nos está presentando aquí. Dice John Stott, estas personas se niegan a permitir que Dios sea Dios, como si el alfarero se hubiera convertido en la vasija y la vasija en el alfarero cambiaron de posición. Spurgeon es más contundente.
Spurgeon dice: los hombres permitirán que Dios esté en todas partes menos en su trono. Dios puede estar en cualquier lugar menos en su trono. Le permitirán formar mundos y hacer estrellas, dispensar favores, conceder dones, sostener la tierra y soportar los pilares de la misma, iluminar las luces del cielo y gobernar las incesantes olas del océano. Pero cuando Dios asciende a su trono, sus criaturas rechinan los dientes. Ese es el problema. Yo quiero un Dios controlable, un Dios al que yo pueda manipular. Pero ese no es el Dios de la Biblia. Mira, mi amigo, fue Dios el que te dio una mente para pensar y una boca para hablar. De hecho, aún el aire que usas para que tus palabras puedan ser escuchadas, porque si no hay aire no se transmite la voz. El aire que tú usas para que tus palabras puedan ser escuchadas es el aire de Dios. La mente es de Dios, la boca es de Dios, el aire es de Dios. ¿Y tú te atreves a usar tus capacidades para criticarlo? A ese mismo Dios que te mantiene con vida hasta el día de hoy. Mi amigo, tú y yo llegamos ayer a este mundo. Dios es eterno. Eterno. Somos tan frágiles que un pequeño virus que no se ve a simple vista te puede llevar mañana a una clínica entubado o a la tumba. Y Él es el Todopoderoso. Él es el que formó todas las cosas con la palabra de su poder. Miren, yo estoy seguro que la mayoría de los que estamos aquí no somos capaces de entender la teoría de la relatividad. Ustedes conocen la fórmula, muchos, pero ¿de verdad tú me puedes explicar la teoría de la relatividad? Algunos tal vez sí, yo no puedo. Pero déjame decirte algo. La mente de Einstein no era más que una pequeñita gota casi invisible ante el océano infinito de la sabiduría de Dios. Y tú quieres que Dios te explique lo que Él está haciendo. Aquí tenemos a este hombre con un entendimiento entenebrecido y distorsionado por causa del pecado, desafiando y criticando a Dios por su gestión gubernamental y demandándole una explicación. ¿Cómo es eso de que tú eres soberano y que yo soy responsable? Explícame eso. ¿O tú pretendes que yo crea en ti sin que tú me des una explicación? Wow. Miren, mis hermanos y amigos que están aquí en esta mañana y que nos están viendo por la internet, nosotros no podemos entender siquiera cómo es que nuestros propios deseos operan en nuestro interior y cómo mueven nuestra voluntad. Tú no te entiendes a ti mismo, de verdad. Yo no entiendo cómo es que yo opero. Yo sé que yo deseo cosas, pero yo no sé cómo es que los deseos operan en mi corazón, cómo mueven mi voluntad para que yo quiera una cosa en vez de la otra. Y vamos a demandarle a Dios que nos explique cómo es que armoniza nuestra responsabilidad con su soberanía. ¿De verdad tú crees que si Dios te explicara eso, tú lo vas a entender? Oh hombre, ¿quién eres tú? ¿Quién eres tú?
Asume tu lugar de una simple criatura del polvo. En vez de seguir demandando una explicación que no tienes derecho a exigir y que tampoco tienes la capacidad de entender, mi amigo, acógete humildemente a la gracia y la misericordia de Dios en Cristo, que Él ofrece a todos libremente por medio del Evangelio. A todos. A todos libremente. Si tú no vienes es porque no quieres. Pero Pablo no solo le hace ver a este hombre que hay una distancia infinita entre nosotros y Dios, sino también que Dios tiene el derecho y la autoridad de dispensar su justicia y su misericordia como Él quiera. Para eso es Dios. Vean otra vez versículo 20 y 21. Al contrario, ¿quién eres tú, hombre, que le contestas a Dios? ¿Dirá acaso el objeto modelado al que lo modela, ¿por qué me hiciste así? ¿O no tiene el alfarero derecho, potestad sobre el barro, de hacer de la misma masa un vaso para uso honorable y otro para uso ordinario? Yo creo que aquí la Reina Valera del 60 es mucho más precisa en la traducción. ¿O no tiene potestad el alfarero sobre el barro para hacer de la misma masa un vaso para honra y otro para deshonra? Aquí tenemos al alfarero teniendo en sus manos una masa de barro dañada por el pecado. Eso es importante, mis hermanos. No lo olvides, toda la masa está dañada. Pero él decide hacer de esa misma masa un vaso para honra y otro para deshonra. Él no está actuando con injusticia, como ya Pablo ha demostrado en los versículos 14 al 18, porque toda la masa merece ser destruida en el infierno, toda la masa entera. Mira, mi amigo, lo sorprendente no es que Dios haya decidido tratar con justicia a una humanidad pecadora, sino que haya decidido hacer de esa misma masa vasos para honra. Es la misericordia de Dios y no la justicia lo que debería dejarnos boquiabiertos. La justicia de Dios es entendible. Lo que no es entendible es su misericordia. Sobre todo si tomamos en cuenta lo que Pablo ha dicho anteriormente en los capítulos 1 al 3 de Romanos sobre la culpabilidad del hombre. Yo sé que hace mucho tiempo que nosotros pasamos por esa sección de la carta, pero mis hermanos, no olviden que la carta a los romanos, voy a decir algo aquí como yo suelo decir a veces bien profundo, la carta a los romanos es una carta. ¿Y cómo tú lees una carta? Tú no lees un párrafo hoy, otro párrafo mañana y otro párrafo el mes que viene. Tú la lees de un tirón. Así que los miembros de la iglesia en Roma leyeron esta carta de una sentada de principio a fin. Así que lo que a nosotros nos ha tomado meses, a ellos le tomó 20 minutos, 25 minutos. Hace 20 minutos que ellos pasaron por Romanos 1, 2 y 3. Y en esos primeros capítulos de Romanos, de hecho, solo para que sepan, la carta entera a los romanos dura 55 minutos leído pausadamente. 55 minutos. Entera, los 17 capítulos. En esos primeros 3 capítulos de Romanos, Pablo nos presenta un caso contundente contra la culpabilidad humana, dejando al hombre sin excusas frente a la justicia de Dios. La masa entera está dañada, dice Pablo. Porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres que con injusticia restringen la verdad.
¿Y cómo están restringiendo la verdad? Porque lo que se conoce acerca de Dios es evidente dentro de ellos, pues Dios se lo hizo evidente, porque desde la creación del mundo, sus atributos invisibles, su eterno poder y divinidad se han visto con toda claridad, siendo entendidas por medio de las cosas creadas, de modo que no tienen excusa. No aguanto la tentación de decirles esto. En estos días, Gloria y yo hemos estado viendo algunos documentales, y uno de ellos fue acerca de la ley de Benford. Quizás tú nunca en tu vida lo habías oído, yo tampoco, pero es extraordinaria. La ley de Benford, por Frank Benford, quien la descubrió en el año 1936, consiste en ver, no se lo voy a explicar aquí, pero consiste en ver que en el mundo entero hay un patrón matemático inviolable, en el mundo entero. Tú tomas todos los ríos del mundo, por decirte algo, y tú los pones en orden de mayor a menor, y te vas a dar cuenta que el número que va a dar eso es una curva. Es una curva. ¿Saben cómo? Eso tú lo puedes hacer con tu cuenta de banco, tú lo puedes hacer con tu... Yo no sé con cuántas cosas. Eso es impresionante. La ley de Benford. Y Gloria y yo veíamos el documental, y el tipo que está haciendo el documental le decía a las personas, pero ¿cómo es que eso pasa? Y decía, nosotros no tenemos la menor idea. Y yo decía, claro que no tienen la menor idea, porque han sacado a Dios de la ecuación. Decía Isaac Newton, Dios geometriza. Dios ha hecho un mundo matemático. ¿Saben para qué? Para que la gente que sabe de matemática lo pueda ver. Pero ellos se niegan a ver lo que es evidente, y Pablo dice, no tienen excusa. No tienen excusa, pues aunque conocían a Dios, no le honraron como a Dios, ni le dieron gracias, sino que se hicieron vanos en sus razonamientos, y su necio corazón fue entenebrecido. Profesando ser sabios, se hicieron necios, dice Pablo. Duras palabras. Duras palabras. Y más adelante en Romanos capítulo 3, versículo 19, Pablo va a decir, para que toda boca se calle y todo el mundo se ha hecho responsable ante Dios. Ven, responsable. Somos moralmente responsables. No somos títeres, no somos robots. Dios es soberano, el hombre es responsable. El hecho de que nuestra mente finita sea incapaz de armonizar ambas cosas no elimina nuestra culpabilidad. De manera que Dios está en su pleno derecho de manifestar su gloria, otorgándole misericordia al que Él quiere y tratando con justicia a los demás. Él tiene derecho. Ese es el argumento de Pablo en los versículos 22 al 24. Y una vez más, voy a citar la Reina Valera, porque creo que va a ayudar a ver el flujo de pensamiento. Dice el apóstol Pablo, versículo 22, Reina Valera, y que si Dios, queriendo mostrar su ira y hacer notorio su poder, soportó con mucha paciencia los vasos de ira preparados para destrucción, y para hacer notorias las riquezas de su gracia, las mostró para con los vasos de misericordia que Él preparó de antemano para gloria, a los cuales también ha llamado, esto es, a nosotros, no solo de los judíos, sino también de los gentiles. ¿Se dieron cuenta que Pablo dos veces dice hacer notorio, dar a conocer? Dios hace las cosas como las hace para que su gloria sea más ampliamente revelada por medio de su justicia y por medio de su misericordia. No se trata de una cosa o la otra,
Son las dos cosas a la vez. Dios tiene potestad de soportar con paciencia la soberbia de los incrédulos, como hizo con Faraón. Una plaga y Faraón resiste. Dios pudo haber dicho, se acabó Faraón. No, y otra plaga, y otra más, y otra más, y Dios soportando a Faraón con paciencia. Algo interesante en el texto es que Pablo deja ambiguo quién fue que preparó esos vasos para destrucción. Él no lo dice. Y de hecho, la voz del verbo que Pablo usa aquí en el original puede ser traducida como una voz media, de manera que es probable que lo que Pablo está diciendo es que esas personas escogieron su curso de acción. Ellos decidieron seguir en impenitencia. Ellos se prepararon a sí mismos para la destrucción. Porque luego Pablo es más explícito, o totalmente explícito, cuando habla de los vasos de misericordia. Dice, Él los preparó de antemano. ¿Ven? Activamente. Él. Dios no hace incrédulo a los incrédulos. Dios no crea maldad en los malos. Él no tienta a nadie, ni puede ser tentado por el mal. No, Dios no hace eso. El malo es malo porque le da la gana ser malo, porque esa es su naturaleza. Somos pecadores. Es una misma masa dañada, ¿ven? Pero tarde o temprano, Dios tiene paciencia. Wow, yo pienso en mí mismo, de verdad. ¿Cuántas veces siendo un adolescente en mi arrogancia yo me burlé de Dios? ¿Cuántas veces? ¿Cuántas veces comencé teorías y leí el origen de las especies de Darwin y ya yo creía que era un experto en evolución? Un muchachito de 17 años y ya yo creo que soy un experto. Y Dios esperando con paciencia para luego decirme un día, su gel se acabó, vive. Oh, wow, este libro es verdad. No, yo no vengo del mono, me hizo Dios. Gloria al Señor, su mano me formó. ¡Cuánta paciencia! Así que mi amigo, tú solo tienes una opción, y es humillarte ante Dios y clamar por misericordia, porque Él es justo, pero también es misericordioso. Las dos cosas. Yo no sé cuántas veces yo he escuchado esta frase, y estoy seguro que tú también. Mi Dios es un Dios de amor, y Él no va a condenar a nadie. ¿Han oído eso? Si me dieran $1 por cada vez que yo oigo esa frase, tendría un dinerito. Mi Dios es un Dios de amor. Sí, es verdad. Él es un Dios de amor, pero es también un Dios de justicia. Mira, un Dios que solo tiene amor, pero no tiene justicia, no es el verdadero Dios, es una caricatura de Dios. Ese no es el verdadero Dios. De hecho, si no entendemos su justicia y su ira contra el pecado, tampoco vamos a poder entender la magnitud de su amor y de su misericordia. Mis hermanos, ¿por qué la segunda persona de la Trinidad tuvo que hacerse hombre y morir en una cruz siendo inocente? ¿Por qué? Porque Dios es perfectamente justo y Él no puede pasar por alto el pecado. Pero como Él es amor, al mismo tiempo justo y amor, Él decide, la
Trinidad decide que Dios, el Hijo, se haga hombre y cargue con mi culpa para que Dios pueda perdonarme y mantener intacta su justicia. ¡Oh, qué gran Dios! ¿Ustedes recuerdan la escena que vimos la semana pasada en Éxodo capítulo 34, cuando Moisés le dice a Dios, muéstrame tu gloria? Y Dios en el capítulo 34 de Éxodo esconde a Moisés en una peña y pasa por encima de él proclamando su nombre, es decir, dándole a Moisés una revelación de su esencia, una revelación de quién él es. Pero mis hermanos, hay una paradoja en lo que Dios le revela a Moisés. Dice Dios a Moisés, yo soy compasivo y clemente, lento para la ira y abundante en misericordia y fidelidad, el que guarda misericordia a millares. Y ahora escuchen, el que perdona la iniquidad, la transgresión y el pecado, y que no tendrá por inocente al culpable. No, espera, aquí hay algo raro. Aquí hay algo raro. ¿Cómo podemos congeniar esas dos cosas? Si Dios no tendrá por inocente al culpable, y todos somos culpables, ¿cómo Él puede perdonar la iniquidad, la transgresión y el pecado? No parece lógico. Él no tendrá por inocente al culpable, y todos somos culpables. No puede perdonar a nadie, pero Él dice que Él perdona. ¿Cómo lo hace? Para entender esta paradoja tenemos que meter a Cristo en la ecuación. Tenemos que meter a Cristo en la ecuación. La solución es Cristo. Dios no pasó por alto nuestra culpa para concedernos su perdón, sino que la castigó plenamente en la persona de su Hijo. He ahí la solución del dilema. El justo fue castigado para que los injustos seamos perdonados. Pero mis hermanos, la muerte de Cristo en la cruz no tendría significado a menos que la veamos a la luz de la perfecta justicia de Dios. No tiene sentido. Él tenía que morir porque Dios es justo y Dios no puede hacerse de la vista gorda con el pecado. ¿A ustedes les agrada que nuestros jueces muchas veces se hagan de la vista gorda? Sobre todo con los ladrones de cuello blanco. ¿A ti no te molesta? Porque a mí sí. Queremos justicia. Yo quiero vivir en un país donde haya justicia. Bien, nosotros vivimos en un universo donde habrá justicia, donde Dios tratará a todo el mundo conforme a sus obras. Pero Dios decidió tener misericordia en Cristo. En Cristo. Mis hermanos, la misericordia, no solamente la cruz, la misericordia de Dios pierde todo su significado sin la justicia de Dios. Pierde su significado. Es al ver la ira de Dios derramada justamente sobre una humanidad culpable, cuando se hace más evidente las riquezas de su gloria para con los vasos de misericordia que Él preparó de antemano para gloria. ¡Wow! ¿Ven cómo Pablo está resaltando otra vez la incondicionalidad de la elección? De esa misma masa dañada por el pecado, Dios decidió mostrar las riquezas de su gloria con vasos de misericordia que Él mismo preparó de antemano para gloria. Para que vean el esplendor de su gloria y para que compartamos su gloria. Los justos resplandecerán como el sol en el reino de su Padre, dice Jesús.
Por eso es que Pablo dice en Romanos 8:18 que las aflicciones del tiempo presente no son comparables con la gloria venidera que en nosotros ha de manifestarse. Vasos de misericordia. Wow, mi hermano, ¿tú has pensado en ti de esa manera? Yo soy un vaso de misericordia, rebosando de misericordia. Y fui preparado para gloria. Y Pablo añade en el versículo 24, a los cuales también llamó. Y es obvio por el capítulo 8 de Romanos, que ese llamamiento del que Pablo está hablando aquí no es simplemente el llamado que hacemos libremente a través de la predicación del Evangelio a cualquiera que quiera venir a Cristo. No, este es un llamado irresistible que liberta nuestra voluntad de la esclavitud del pecado para que nosotros podamos responder libremente al llamado del Evangelio. Eso es una de las cosas que veremos esta tarde en la clase de escuela dominical. Cómo Dios nos hace libres para que podamos responder al llamado del Evangelio. Pero al hablar de este llamamiento, Pablo nos lleva de vuelta al argumento principal de toda esta sección de la carta, y es que la promesa de Dios no ha fallado. Recuerden que ese es el argumento, ese es el foco principal de los capítulos 9, 10 y 11. Aunque muchos descendientes físicos de Abraham permanecían en incredulidad, ahora Pablo le hace ver a su oponente que el verdadero Israel no solo está compuesto por todos aquellos israelitas que fueron escogidos de pura gracia, sino también por todos aquellos que fueron elegidos de entre los gentiles. Hoy, gloria a Dios, habían dominicanos ahí. Por eso estamos aquí. De manera, mis hermanos, que el plan de Dios no ha fracasado. ¿Qué fue lo que Dios le prometió a Abraham en Génesis capítulo 12, versículo 3? En ti serán benditas todas las familias de la tierra. Esa fue la promesa. Y más adelante en el capítulo 22, versículo 18, Dios le dice a Abraham: y en tu simiente serán bendecidas todas las naciones de la tierra. Y eso es lo que Pablo va a probar ahora a través de 4 citas del Antiguo Testamento, 2 del libro de Oseas, 2 del profeta Isaías, para mostrar que la inclusión de los gentiles y la salvación de un remanente de Israel escogido por gracia, ese fue el plan de Dios desde el principio. Y eso nos lleva a nuestro tercer y último encabezado, que veremos mucho más brevemente. Y es que Dios ha estado llevando a cabo lo que Él se había propuesto hacer en su soberanía. Dios está haciendo lo que Él dijo que iba a hacer. La mayoría de los oponentes de Pablo eran judíos, la mayoría. Así que no sería extraño que este fuera el caso aquí. Y es como si Pablo le estuviera diciendo: pero tú no leíste la Biblia. ¿Tú no leíste en tu Biblia lo que está sucediendo en la historia de la redención después que Cristo murió en la cruz del Calvario? No es el plan B de Dios, ese siempre fue el plan A de Dios. Vean el versículo 25. Como también dice en Oseas: a los que no eran mi pueblo llamaré mi pueblo, y a la que no era amada, amada mía. Qué dulce, ¿verdad? Cuando un esposo le dice a su esposa: amada mía. En el tiempo de Oseas, el reino del norte se había apartado de Dios, se había entregado por entero a la idolatría, es decir, que espiritualmente hablando se habían convertido en una nación adúltera, y Dios los castigó usando a la nación de Asiria en el siglo 8 antes de Cristo como instrumento de juicio. Israel fue esparcido entre las naciones y tratados como una nación gentil, como si no fueran el pueblo de Dios. ¿Saben lo que hizo Dios? En el norte, recuerden que habían 10 tribus en el norte, 2 en el sur. Dios levantó a Oseas
en el reino del norte. Y resulta que Oseas tenía una esposa llamada Gomer, que había sido adúltera literalmente, y le había dado a Oseas hijos de adulterio, hijos de fornicación. Y Dios usa a Oseas, que tiene este matrimonio, para mostrar lo que él iba a hacer con esos israelitas rebeldes y adúlteros. A pesar de su apostasía, Dios habría de traerlos de nuevo a la salvación por el poder de su palabra. De manera que esos que ya no podían ser llamados con toda propiedad el pueblo de Dios, eventualmente vendrían a ser su pueblo. Y yo no estoy hablando de los israelitas que murieron en la época de Oseas. Yo estoy hablando de la época de Pablo. Y ahora estoy hablando no solamente de los israelitas, estoy hablando de los gentiles. Pablo nos dice en Romanos que Dios ha cumplido esa profecía a través de la salvación de los gentiles. Que ahora por la fe en Jesucristo hemos venido a ser la iglesia, el pueblo de Dios del nuevo pacto. Es el mismo argumento de Pedro en primera de Pedro capítulo 2 versículo 10, que cita el mismo texto de Oseas. Mi hermano, eso somos tú y yo por la gracia de Dios, vasos de misericordia que Él preparó de antemano para gloria. Por causa de nuestra unión con Cristo, nosotros que estábamos apartados de la ciudadanía de Israel, ajenos a los pactos de la promesa, sin esperanza, sin Dios en el mundo, como dice Pablo en Efesios capítulo 2 versículo 12, ahora somos parte de la familia de Dios. Versículo 26. Y acontecerá que en el lugar donde les fue dicho, vosotros no sois mi pueblo, allí serán llamados hijos del Dios viviente. ¿Recuerdan que los hijos de Dios son hijos de la promesa? Romanos 9:8. Aquí está el punto. Nosotros somos hijos de Dios. ¿Por qué? Porque Él lo prometió. ¿Y qué de Israel? ¿Cómo entender que tantos israelitas continúan en incredulidad? Bueno, Pablo va ahora a citar Isaías, versículo 27. Isaías también exclama en cuanto a Israel: aunque el número de los hijos de Israel sea como la arena del mar, solo el remanente será salvo, porque el Señor ejecutará su palabra sobre la tierra cabalmente y con brevedad. Y no solo eso, vean por último el versículo 29. Como Isaías predijo, por favor hermanos, escuchen este texto con atención, porque lo pueden pasar por alto algo importante. Si el Señor de los ejércitos no nos hubiera dejado descendencia, hubiéramos llegado a ser como Sodoma y semejantes a Gomorra. ¿Saben lo que está diciendo Pablo aquí? Dejados a la inclinación natural de sus corazones, la nación de Israel habría llegado a ser tan perversa como Sodoma y Gomorra. Pero Dios decidió soberanamente dejar una descendencia. ¿Ven otra vez la elección? Dios dejó una descendencia, un remanente escogido por gracia. Eso es lo que Pablo va a decir en Romanos capítulo 11 versículo 5. Y de la misma manera también ha quedado en el tiempo presente, dice Pablo en su época, un remanente conforme a la elección de la gracia de Dios. Un remanente escogido. De manera que la promesa de Dios no ha fracasado. Él ha estado llevando a cabo lo que desde el principio se había propuesto hacer en su soberanía: salvar a judíos y a gentiles escogidos por gracia por medio de la obra redentora de nuestro Señor Jesucristo. No, Dios nunca fracasa. Dios nunca fracasa. Mis hermanos, ¿qué aprendemos de este pasaje? ¿Qué aprendemos de este pasaje?
Bueno, en primer lugar, que en vez de tratar de defender a Dios, esa es la tentación que nosotros tenemos, la tentación de defender a Dios, suavizando ciertas doctrinas de la Biblia que pueden ofender a los incrédulos. Oh no, mis hermanos, más bien debemos mostrarles la grandeza, la majestad y la santidad de Dios, para que ellos puedan ver su pequeñez y su pecado y vengan delante de Él humillados, clamando por misericordia. Mis hermanos, Pablo está lidiando con el corazón de este hombre. ¿Saben para qué? Para que se humille y encuentre salvación en Cristo. Mi hermano, no defiendas a Dios. Él no necesita que tú lo defiendas. No suavices la Biblia. No domestiques a Dios para que sea menos ofensivo al incrédulo. Él es Dios. Él es como Él es. No lo domestiques. Oh, pero aprendemos también en segundo lugar que en vez de preguntarnos por qué Dios salva a unos y no a otros, más bien deberíamos preguntarnos por qué Dios estuvo dispuesto a salvar a sus criaturas rebeldes a través de un sacrificio tan costoso. Esa es la pregunta. Miren, el ejército de Estados Unidos gasta mucho dinero en defensa, mucho dinero. Y para cuidarse de terroristas, ¿ustedes se imaginan que en el ejército de Estados Unidos se descubra que todo un batallón ha estado enviando armas secretamente para un grupo de terroristas de ISIS para hacer un atentado en la misma Casa Blanca? ¿Qué pasaría con ese batallón? Corte marcial. Son unos traidores. Eso es lo que nosotros somos. Nosotros hemos tomado los recursos que Dios nos ha dado para su gloria, para pelear contra Él, para criticar sus designios. Eso es lo que hemos hecho. Pero aquí está el juez de la corte marcial diciendo: ustedes todos merecen ser fusilados. Pero ¿saben qué? Ya yo hablé con la Suprema Corte de Justicia, yo no sé cómo funciona eso, y les pedí que me fusilaran a mí. Misericordia. Misericordia. Dios el Hijo vino a este mundo como hombre y dijo: fusílenme a mí. Fusílenme a mí para que ellos sean perdidos. Son unos traidores, son unos rebeldes, son unos adúlteros. Pero Padre, castígame a mí. Esa es la pregunta. Estás haciendo la pregunta incorrecta. Esa es la pregunta. Mis hermanos, y si somos creyentes, deberíamos caer postrados y en gratitud adorar a nuestro Dios por su misericordia. Oh, porque a mí, Señor, porque a mí yo estaba hecho de esa misma masa. Como uno de nuestros himnos que cantamos dice: ¿por qué, Señor? ¿Por qué será que me invitaste a mí? ¿Por qué me hiciste oír tu voz y entrar y ver tu bondad? ¿Por qué, Señor? Pues el mismo amor que el manjar sirvió dulcemente a entrar me llevó, si no, en mi pecado aún habría estado yo. ¿Por qué, Señor? Qué consuelo, ¿verdad? Saber que fuimos preparados de antemano para ser vasos de misericordia. La misericordia nos rodea. Dios nos preparó, la masa dañada, Dios nos preparó como una taza grande que Él va a colmar de sus bondades y de sus misericordias. Y al final
veremos su gloria. Pero aprendemos también, en tercer lugar, que debemos reconocer nuestras limitaciones y aceptar que no podemos saberlo todo ni entenderlo todo. No olvides que aquí estamos tratando con la revelación de la mente de Dios. ¿De verdad tú esperas entenderlo todo? ¿Tú entiendes cómo es eso de que la Biblia fue escrita por hombres pero inspirados por el Espíritu Santo? Y que Dios no anuló las personalidades ni de Pablo ni de Pedro. Cuando tú lees a Pablo es Pablo, cuando lees a Pedro es Pedro, pero fueron inspirados de tal manera que cada palabra de ese libro es palabra de Dios. ¿Tú entiendes eso? Yo no lo entiendo. Que hay un montón, óyeme. Mientras más grande es la luz, decía Spurgeon, más grandes son las tinieblas que la circundan. Mientras más entiendas cosas de la Biblia, más preguntas tendrás. Acepta el misterio, que no podemos saberlo todo. Ustedes no se imaginan cuántas herejías y cuántas distorsiones del evangelio han surgido en la historia de la iglesia, porque hay hombres que han querido explicar lo inexplicable. Las cosas reveladas son para nosotros, pero hay cosas secretas que son de Dios. Acepta eso. Si pudiéramos entender a Dios, Él sería de nuestro tamaño. Ay, pero gloria a Dios que no podemos entenderlo. Todo. En quinto lugar, aprendemos también que no debemos aislar la soberanía de Dios del resto de sus atributos. No hagas eso. Sí, nuestro Dios es soberano, pero Él también es justo y misericordioso y compasivo y santo y sabio y bueno. Y así podremos continuar enumerando un atributo tras otro que no se encuentran en Romanos 9. No podemos aislar la soberanía de Dios de lo demás. Es este mismo Dios del que Pablo escribió 10 minutos antes o 15 minutos antes en Romanos 5, que Él demuestra su amor para con nosotros en que, siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Cristo murió. Y si tú estás aquí sin Cristo, mi amigo, recuerda que no es tu responsabilidad averiguar si tú fuiste incluido o no en el grupo de los elegidos. Esa no es tu responsabilidad. Todo aquel que venga a Cristo en arrepentimiento y fe será recibido, porque eso es lo que Dios prometió. Vengan todos los que están trabajados y cargados, decía Spurgeon. Ningún alma que está en el infierno podrá decir: yo fui a Cristo y Él me rechazó. Ni una sola. El que a mí viene, yo no lo echo fuera. Oh, mi amigo, no mantengas esa actitud de hostilidad hacia el Dios del cielo, porque no te irá bien. Si tú sabes que eres pecador, si tú sabes que Cristo murió en la cruz para pagar nuestra deuda con la justicia de Dios, si tú sabes que lo único que Dios demanda de ti es que pongas toda tu confianza en Jesús y en su obra de redención, mi amigo, no es más información lo que tú necesitas, es humillación. No es más información. Ven, clamando por misericordia, ven, y misericordia te será concedida, porque ese Dios absolutamente soberano no puede negarse a sí mismo. Él no puede hacer eso, y Él ha prometido poner en nuestra cuenta la justicia perfecta de su Hijo y perdonar todos nuestros pecados y darnos el don de la vida eterna únicamente por medio de la fe. Ven y serás recibido.
Thank you.